Buenas tardes, profesores y compañeros. El día de hoy somos el grupo número 7 y vamos a presentarle el tema Reglas de interpretación de contrato. El grupo está conformado por Aida Tencio y mi persona Ernesto Vélez. Iniciamos comentando qué es un contrato. Es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones, por lo que es un acto jurídico bilateral con la intención de crear obligaciones. Hablemos ahora de las reglas de interpretación de contratos. La interpretación de contratos es la labor de averiguación y comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, de las declaraciones de voluntad de las partes contratantes. En todo negocio jurídico surge la necesidad de conocer la voluntad de quien lo ha realizado, y esa función de conocimiento se llama interpretación. Lo mismo puede versar sobre texto o conversaciones verbales o escritas, en que la voluntad se exteriorice respecto a actos de quienes hayan intervenido en ese negocio, cuyo sentido en el orden jurídico es objeto de controversia, porque siempre es necesario descubrir la voluntad de quien dio la vida al negocio, para lo que sirve tanto las averiguaciones de la intención común de los contratantes a través de los actos coetáneos o posteriores, como los signos reveladores de la voluntad de los sujetos que han intervenido en el negocio directamente, atendiendo a los fines que los mismos deberían perseguir, singularmente los que se refieren al fin económico. ¿Qué es hermenéutica? Ciencia que interpreta los textos escritos y fija su verdadero sentido. Su concepto central de constitución moderna es el de comprensión de textos escritos e importantes. La necesidad de una disciplina hermenéutica viene determinada por las complejidades del lenguaje que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e inclusión contrapuesta en lo que se refiere al significado de los textos. La hermenéutica, eminentemente desde su fundamento moderno, responde a la máxima célebre de alcanzar a comprender al autor mejor de lo que él mismo alcanza a comprenderse. Hablemos ahora cuál es la finalidad de la interpretación de los contratos. Esta finalidad es descubrir la voluntad que dio vida a un negocio, averiguar la intención común de los contratantes sobre las cuales las partes coincidieron independientemente de que cada una de ellas persiguiera finalidades distintas a través del contrato. Ahora hablemos del sistema de interpretación contractual, que se divide en dos. Uno es sistema subjetivo y el otro es sistema objetivo. Abarquemos primero el sistema subjetivo. Este pretende la averiguación de la voluntad real o intención común de los contratantes. Debe considerar el estado anímico de las partes, su sentimiento, su carácter o modo de ser también. En el sistema objetivo, se atribuye a las declaraciones de las partes un sentido y alcance objetivo, o sea, el significado de acuerdo con los usos o conforme son extendidas por la mayoría de las personas. El intérprete solo debe atender a aquellas circunstancias de carácter objetivo y que son ostensibles y perceptibles por cualquier hombre. El intérprete debe investigar más allá con las circunstancias objetivas que concurren a la formación del contrato. En este punto ahora hablaremos de reglas legales de interpretación de contrato. Aquí son 7 puntos que te voy a mencionar. El primero es
por la prevalencia de la intención. El segundo, por los términos generales del contrato. El tercero, por la interpretación lógica. El cuarto, por la naturaleza del contrato. El quinto, por interpretación sistemática que determine la norma. El sexto, por interpretación extensiva. Y el séptimo, por interpretación a favor del deudor. Formas de interpretación contractual, varios puntos que te voy a desarrollar a continuación. Interpretación doctrinal. Esta es la efectuada por los juristas con fines científicos, didácticos y prácticos. Facilita el trabajo de los jueces al mostrar las posibles vías de solución a los problemas de interpretación. Interpretación judicial. Es la que efectúa el Poder Judicial ejerciendo la función jurisdiccional al que le corresponde. Es obligatoria para las partes. En la interpretación auténtica, aquella que solo puede hacerla el órgano o persona que creó la norma contra el del mismo rango. Interpretación común, particular o privada. Esta es aquella efectuada por el común de las personas. Claro que esta interpretación común está sujeta a correcciones por los operadores jurídicos, especialmente por un juez. Interpretación declarativa. El sentido debe apreciarse contra estricta referencia al texto, literal, sin ampliar ni restringir su alcance. Interpretación modificada, extensiva o restrictiva. Aquí el intérprete amplía el significado del texto, ha supuesto que, de este modo, resultan incluidos en su sentido. El sentido de la interpretación es más reducido que la interpretación o expresión usada. Ahora hablaremos de la importancia de las reglas de la interpretación de los contratos. El principio rector de la interpretación contractual es la búsqueda de la voluntad real de las partes. Es decir, esto es averiguar qué es lo que se propusieron. La interpretación es indispensable para hacer que la voluntad de los interesados prevalezca sobre las palabras que interpretar es, pues, buscar el verdadero sentido y alcance de dicho contrato. Interpretar un contrato es declarar cuál es la virtualidad, o sea, el valor jurídico de las palabras en que se ha expresado la voluntad de las partes. Toda declaración de voluntades es expresada mediante palabras precisas de interpretación, que en unos casos se limitará a señalar la coincidencia entre el sentido aparente y el real. Hablemos ahora de las reglas de interpretación de los contratos según el Código Civil de la República de Panamá. Así como la ley necesita la interpretación para conocer su sentido y alcance, de igual manera los contratos requieren de interpretación. Aquí algunos ejemplos de artículos en el Código Civil de Panamá. Iniciamos con el artículo 976. El artículo nos dice lo siguiente: las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Otro artículo también en este Código Civil es el siguiente: el artículo 1106. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. También en el Código Civil podemos encontrar en el capítulo 4 de las interpretaciones de los contratos. Ahí hay 9 artículos
desde el 1132 al 1140. Esos artículos también tienen mucha información importante, los cuales vamos a mencionarlos para que tengas algo de conocimiento sobre estos artículos. Podemos comenzar con el artículo 1132, que habla que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de las cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Otro artículo que te puedo mencionar también puede ser el artículo 1135, que dice: si alguna de las cláusulas de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca un efecto. El artículo 1136 también menciona: las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas en el sentido que resulte del conjunto de todas. Puedo mencionarte también lo que es el artículo 1138, que habla textualmente: el uso o la costumbre del país se tendrá en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en esto la omisión de las cláusulas que de ordinario suelen establecerse. Y por último, pero menos importante, también te puedo mencionar el artículo 1140, que dice textualmente lo siguiente: cuando absolutamente fuera imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos anteriores, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. En conclusión, podemos llegar a decir: importante también recordar es que debemos tener siempre en cuenta que el contrato es un mecanismo de contacto social y, más en concreto, de puesta en común de uno de los intereses en que los contratantes asumen el papel de satisfactores de los mismos, más o menos intensos según el caso. Visto desde el otro lado, el contrato es un mecanismo distribuidor de una responsabilidad libremente asumida respecto de la satisfacción de uno de los intereses cubiertos por un contrato. De verdad, muchas gracias por la atención el día de hoy prestadas por los compañeros y profesora. Espero que tengan un excelente día. Este fue el grupo número 7 de reglas de interpretación de contrato. Buenas tardes.